familia de la fe, congregarse es una buena tradición. Vieron que está lleno de tradiciones, depende del país donde uno va, hay distintas tradiciones, algunas son buenas, otras no. Como cristianos nuestra labor es someter toda tradición a la palabra del Señor, ¿no? Si uno va a conocer iglesias de otros países, por ejemplo, hace poco vi un video de una iglesia en el Caribe, ¿se imaginan? La diferencia, claro, la alabanza es, llegamos a hacer una canción, por ejemplo, recién, se va, porque es todo movido, es salsa, están todos vestidos, camisa abierta por acá, en bermuda, porque hay 45 grados. No tiene nada de malo, porque ese no es el punto. Pero obviamente hay tradiciones que sí, son malas y que a veces se quieren meter dentro de la iglesia, pero justamente congregarse no es una de ellas. Congregarse es una buena tradición que los cristianos han asumido desde un comienzo, que había que reunirse, entendieron la necesidad de escuchar la palabra, entendieron la necesidad de comunicarse unos con otros. Así que si vos sos una de las personas que domingo tras domingo viene, escucha la palabra y luego la pone por obra, obviamente, no solamente la escucha, sino que la pone por obra, entonces es una buena costumbre la que estás adquiriendo. ¿Y saben qué pasa después? Es una costumbre que es difícil sacársela, ¿no? Me ha pasado con gente que se ha ido de vacaciones y me ha dicho qué rara o qué raro me sentí cuando el domingo a la mañana me levanté y no tenía que venir a la reunión porque estaba de vacaciones. Es raro. Bueno, porque se hizo una buena costumbre, una sana costumbre. Ojo, que no creas que por esa costumbre el Señor ya te acepta por eso que haces. No, el Señor nos acepta porque Él nos amó, dice la palabra del Señor, que Él nos amó a nosotros primero, que Él nos miró a nosotros primero, y esa es la razón. Pero la verdad que si domingo tras domingo vos escuchás la palabra del Señor, te congregás con los hermanos, estás adquiriendo una buena costumbre. Bueno, han pasado semanas de celebración, así que no se acostumbren tampoco, ¿no? Todos los domingos es una celebración diferente, porque, vieron, como yo siempre comparo la vida de la iglesia con la vida de un ser humano, porque como la iglesia es un cuerpo, de la misma manera se puede establecer que la vida del ser humano es comparable a la vida de la iglesia. Así que, ¿cómo es tu vida? ¿Tu vida es todos los días allá arriba, todos los días celebrando? No, tenés días donde meditas un poquito más, donde estás más, ¿no? Estás pensativo, tenés días donde sí, hay una celebración por algún motivo, no sé, me refiero a que la vida de la iglesia es eso, y es lindo también, y acá va un desafío, saber adaptarse a eso. Porque yo he conocido gente en el Señor que necesita casi como una adrenalina constante para vivir la vida de iglesia. Y la verdad que eso es efímero, porque no se puede vivir, ¿no? Como dije alguna vez, como si esto fuera una Greenfield, ¿no? Donde vieron que uno arranca, uno ve a la gente como que no para de saltar. Bueno, hay un momento en el cual obviamente tenemos matices, hay tiempos, hay tipos de reflexión, hay tiempos de arrepentimiento, ¿no? Así como en la vida personal hay tiempos donde uno se arrepiente de cosas que hace, la iglesia de pronto también dice, che, acá no, acá estábamos yendo por este camino, no era, vamos por este lado. Y esos son tiempos donde quizás no son de tanta celebración. Son tiempos donde hay que pensar, hay que meditar en la palabra del Señor para que el Señor nos hable. Así que cuidado con convertirse en cristianos que necesitan como constantemente de emociones fuertes, porque a veces lo necesitan. Y miren el ejemplo de Jesús, que durante 30 años no tuvo emociones fuertes. Como les dije el domingo pasado, era un carpintero, donde probablemente se ajustó al estilo de vida similar a los que estaban ahí alrededor. Pero de pronto eso lo preparó para que cuando de pronto sí tuvo 3 años y medio, te diría, ¿no? Ahí sí, fue la Greenfield del Señor. Así que ahí sí se vino con todo. Pero antes no había pasado demasiado. Pero quiero entrar en algo que el Señor me hablaba ayer por la noche, mientras hablando de Greenfield, había una fiesta en la cuadra de mi casa que prácticamente no me dejó dormir, así que les agradezco y los bendigo en el nombre del Señor. Fue bastante difícil, hasta las 3 de la mañana, música, gritos, petardos. Ahora en la fiesta también hay petardos, yo no sabía. Una muy buena idea, ¿eh? Es muy buena idea cuando vos tenés un bebé de casi 3 meses que te tienen petardos cerca de la puerta de tu casa. Así que esto pasó ayer, como dice la frase, entre gallos y medianoche. ¿Qué va? ¿No la sabes la frase? Sí, yo sé. Alicias la saben. Las dos Alicias la deben saber, ¿o no? Entre gallos y medianoche. La frase.
Está en otra cosa. Para después, no importa, no importa. Bueno, seguido me pongo a pensar en la organización de la iglesia. Así como les dije que la iglesia es un cuerpo y nosotros nos tenemos que poner a pensar, me imagino que ustedes son personas reflexivas, ¿no? Que cada tanto paran la pelota, en términos futbolísticos, y dicen, ¿cómo voy? ¿Cómo estoy andando? ¿Cómo ve el Señor las cosas? ¿Estoy bien o aparentemente estoy bien? ¿Estoy necesitando esa inyección anímica todo el tiempo? Hay gente que, por ejemplo, va de conferencia en conferencia para escuchar una palabra profética, a ver si eso lo vive. Bueno, eso es efímero. Vas a encontrar con una vida adrenalínica que no es el estilo de vida que el Señor nos dispone, porque para eso tenemos su palabra, que dice, la Biblia, que es suficiente. Es útil para todo lo que puede existir. Entonces, seguido me pongo a pensar en la organización de la iglesia, y desde luego que lo que hago es, como se hace en términos de negocios, comparar un periodo con otro. ¿Vieron cuando se mide la inflación? Que se mide la inflación del primer semestre, ahora se va a comparar con la del primer semestre del año pasado. Bueno, de pronto uno tiene que hacer eso, y yo como pastor tengo que hacerlo con la congregación, ¿sí? ¿Cómo fueron los primeros meses del año 2015? ¿Y cómo fueron y cómo están siendo los primeros meses del año 2016? Qué desafío, ¿no? Porque ahí es donde tenemos una lapicera negra y una lapicera roja. Y con la lapicera roja de pronto hay que anotar cosas que acá no, acá pifiamos, acá creímos que íbamos por acá, pero no, hay que torcer y hay que ser humilde para reconocer cuando uno tiene que cambiar. Porque justamente lo que les quiero hablar en esta mañana es del carácter y la actitud que tiene una persona transformada en el Señor y que está anhelando algún liderazgo. Porque en ustedes, en cada uno de ustedes, mírense ustedes mismos, hay un líder potencial. ¿Saben, no? Y si alguno no se lo cree, ahí anótelo con lapicera roja. No me creo que puedo llegar a liderar. Y cuando digo liderar, no crean que es algo pomposo, ¿no? Me estoy refiriendo a que ustedes tienen la capacidad de ministrar a otras personas, que ustedes tienen la capacidad de tener un grupo a cargo, un grupo de mujeres, un grupo de varones, tienen la capacidad quizás de enseñar desde acá, tienen la capacidad de tocar un instrumento. Necesitamos, se darán cuenta, ¿no? Me falta pasar barriendo en un ratito y ya estamos. Pero me refiero a que cada uno tiene esa posibilidad, pero es necesario que primero vos lo veas en vos. Porque hay el otro día lo decía Celia, hay dos extremos, o el que cuando lo nombran algo se come al mundo, ¿no? Entra con el pecho inflado allá, ¿no? Ahí entra el líder, una Biblia así de grande, ¿no? Ahí como dice Ruth, como diciendo acá vengo a darles cátedra. O también por el otro lado, eso está mal, ¿no? Obvio, pero por el otro lado entra la gente como, no, yo no tengo idea. Tampoco. Esos dos extremos son malos, ninguna cosa ni la otra. Realmente lo que hay que hacer, como dice la palabra del Señor, es que cada uno piense de sí con cordura, dice. O sea que cada uno tenga un sano pensamiento de sí mismo. Un sano pensamiento de sí mismo es decir, bueno, puedo ser una persona que predique bien. Yo puedo predicar. Ahora, no me llamen para hacer determinada otra cuestión. Como siempre les cuento, cuando le hablo a los niños, yo les hablo así. Digo, ustedes piensen con cordura. Imagínense la cara de los niños. A mí no me sale. En cambio la veo a mi esposa, que se fue ahora porque mi hermano estaba llorando, así que está caminando por acá, la veo pasar así justamente. Y veo que le habla y claro, y se hace entender. Y les encanta cómo les habla, y yo llego siempre a la clase al final, cuando están ahí atrás, y les pregunto y están felices porque les hablaron en su idioma. Entonces ella reconoce que ella es buena, si yo tuviera que estar con los niños, olvídense, no me sale con mi hijo por gracia del Señor, pero no me sale como de una clase de 5 chicos tratando de explicarles algo, no me sale. Entonces cada uno debe pensar de sí mismo con cordura. O sea que ni un extremo ni el otro. La cordura es justamente algo en el medio, algo donde uno realmente puede saber y reconocer qué hago bien. Si yo te pregunto al final de la reunión, ¿qué haces bien? ¿Vos sabés decirme? ¿Sabés reconocer? No, acá. Sin agrandarte, ¿no? No, acá, más o menos. Y si te digo qué no sabes hacer, porque vieron las entrevistas laborales, te preguntan, vayan, aquellos que están por una entrevista laboral, vayan preparados con un defecto de ustedes porque es la pregunta clásica que te hacen. Porque vos primero te preguntas, yo que soy vendedor hace más de 12 años,
Primero te preguntan tu experiencia, la cartera de todo, ahora de pronto, si un defecto tuyo, no puedes decir no tengo. Pero tampoco puedes decir una pavada grande, no, llego siempre tarde. ¿Se imaginan, no? Llego siempre tarde, bueno, está bien, gracias, después lo llamamos, cualquier cosa, ¿no? Entonces uno tiene que tener preparado hoy una cosa donde uno sepa lo que es pensar con cordura. O sea, pensar con cordura es reconocer que también tengo defectos y que los puedo mencionar cuáles son. Y de hecho, en la Biblia están escritos los defectos de muchas personas. Así que cuando de pronto conozcas el defecto de un líder o algo, nada más que eso. El otro día leí un libro que decía justamente eso: si no querés escuchar cosas de personas defectuosas porque te enteraste que aquel pastor luego de tantos años cayó en adulterio, entonces sacá también las enseñanzas de David, sacá también las enseñanzas de Pablo, que un día se puso los guantes para boxearse, sacá las enseñanzas de cuanto otro haya en la Biblia, porque realmente ellos se han equivocado. De Salomón, que Dios mandó a tener una mujer y él tenía más de 1000. O sea, él cordura no tenía. Él dijo: yo, todo nada. Bueno, entonces, fíjate que vos lo que tenés que recibir es lo que la palabra del Señor dice, más allá de a quién esté usando el Señor para hacerlo. Porque defectos vamos a tener todos. Y si vos idealizás demasiado a los líderes, idealizás demasiado al pastor, lo único que va a pasar es que un día te vas a enterar de su defecto, o te vas a dar cuenta y vas a decir: no puede ser. No, sí, puede ser. Y cuando vos estés liderando va a pasar lo mismo. Un día vas a llegar un poco de mal humor, ¿no? Por algo, y lo que vos estás esperando es que sean con vos amables y agradables igual, a pesar de que te equivoques, porque un día tuviste un mal día, como cualquiera lo puede tener. Así que en toda tarea que hagas, siempre toma un tiempo al mes para preguntarle a los que tenés cerca cómo ven tu desenvolvimiento. Preguntale a los que tenés a tu alrededor cómo te ven. Si vivís en una casa con otras personas, ¿te animás a que llegando el 30, el 29, el 30 del mes? Che, ¿cómo anduve este mes? ¿Cómo me ves? ¿Qué puedo corregir? ¿Qué puedo cambiar para hacer, no sé, lo cotidiano más llevadero? ¿Qué hice que te irritó? Algo que quizás puedo cambiar en algo muy sencillo, que me digas, me ayudes un poco. Es una pavada, ¿no? Pero es muy serio. Porque a veces no lo hacemos, claro, pasan los años, ¿no? Y cuando te querés acordar, la persona que está a tu lado te dice: hace 10 años que no haces lo mismo. ¿Y no era más fácil si mes a mes nos preguntamos y charlamos un ratito de cómo nos vemos? Porque si no te animás a hablar de cómo te ven, es porque tenés algo muy rígido en tu corazón. No querés que te marquen nada. Y está bueno que nos marquen cosas. Algo que hago siempre, las personas que han venido a mi casa y apenas han llegado a la congregación, lo primero que les pregunto es: ¿qué sintieron cuando vinieron la primera vez? ¿Qué percepción tuvieron? Y entonces que me marquen ahí las cosas. Primero salen las cosas buenas, ¿no? Casi nadie viene, salvo algún corazón demasiado herido, que me diga: la verdad, un desastre ustedes. Aparte no creo que venga después a mi casa si pasa eso. Pero en general me dicen primero un par de cosas buenas y después yo indago sobre las cosas malas. Bueno, ¿y qué te parece que nos faltaría? Esa es una buena manera de aprender. Eso es lo que le falta a la política, ¿no? Escuchar un poquitito más y decir: ¿pero qué necesitan? A ver si a veces uno da lo que no está necesitando el otro. Mira lo que pasa en el matrimonio, es donde más pasa. ¿No? Cuando hay una pelea: pero si yo te di esto, y la persona te dice: pero yo no quería eso. Si me hubieras escuchado o hubiéramos charlado un ratito, te hubiera dado cuenta que yo lo que buscaba era otra cosa. Entonces en la iglesia pasa algo similar. Uno puede estar contento con todo lo que da y la iglesia necesita otra cosa. Las personas que vos liderás necesitan otra cosa, entonces preguntales cómo te ven, qué podés cambiar, qué podés mejorar. Así que si lo tuyo es la docencia, que hay acá corazones docentes, ¿te animas a preguntar a tus alumnos? A mí, cuando yo fui parte de una corporación muy grande, o sea, para un distribuidor, pero de ExxonMobil, una petrolera, y de pronto las reuniones, ahora en el PF también, terminan y hay un cuestionario donde vos, anónimo es, pero donde vos completás cómo fueron los que disertaron, el nivel del servicio, el nivel de las enseñanzas. ¿Se animan a eso? ¿Se animan a ponerse a disposición? Porque en definitiva somos ministros. ¿Qué significa ministrar? Significa servir. Por eso dije la política, porque el político es ministro, también debería servir, no servirse. Entonces cuando uno sirve, ¿qué tiene que hacer? Preguntarle a aquel que está sirviendo:
¿Te parece bien lo que estoy haciendo? ¿O nada que ver? Presten atención. En la iglesia, las cosas muchas veces no son distintas a una organización. No me malinterpretes. Está claro que la iglesia es un cuerpo espiritual, porque es la esposa de Cristo. Esa es la iglesia. Pero hay cosas que se ajustan a lo que pasa en una organización cualquiera, en una familia. De hecho, la Biblia compara a la iglesia con la familia, dice que es la familia de la fe. Entonces la está comparando con algo natural, algo tangible. Por lo tanto, podemos sí ahí implementar las mismas cosas. Presten atención. En la iglesia nos olvidamos a veces de una de las cosas que yo considero de las más esenciales de alguien que quiere ser un líder. Y te lo voy a decir, y presta atención, abrí tus sentidos. Una de las cosas más esenciales de un líder es trabajar de tal manera como para que nos volvamos prescindibles. Va de nuevo. Trabajar de tal manera como para que vos y yo nos volvamos prescindibles, no imprescindibles. O sea que la organización pueda funcionar sin mí. Tu servicio y tu liderazgo pueda funcionar sin vos. Qué raro, ¿no? ¿Vieron que a veces pasa esto? Se murió el dueño de la empresa y después de ahí, ¿quién tuvo el problema? ¿Los hijos o los primos o los que agarraron? ¿O el tipo? No por haberse muerto, ¿no? Que se entienda. Claro, lo que dice Ruth. No se encargó en vida de preparar, de levantar a alguien, de mentorear a alguien, para decir, lo que yo tengo te lo doy para que cuando yo no esté, porque yo no sé cuándo no voy a estar. Y me causaba admiración la vida de este pastor que falleció hace 2 años en un accidente aéreo. ¿Se me ayudan? Miles Monroe, gracias. Que él justamente tenía, escrito como 30 libros y muchos de liderazgo, y justamente él hablaba de eso. Yo estoy preparando una organización para que funcione cuando yo no voy a estar. Porque él decía, y la verdad que puede pasar en cualquier momento, yo no lo sé. Y se subió a un avión, y el avión se cayó, y se murió. Y se cumplió. Y dejó una organización que sigue funcionando porque tiene pequeñas organizaciones en todo el mundo, y justamente funciona porque él dejó preparada gente en cada país para que así funcione. Y acá sucedió hace 2 fines de semana, no, el fin de semana pasado, ya estoy perdido con los tiempos. ¿Cuándo fue el encuentro? El fin de semana pasado. Que hubo un encuentro de mujeres donde no participé en nada y funcionó. Y lejos de eso provocarme, decir, ay, la organización puede funcionar sin mí. No, me alegré que la organización pueda funcionar sin mí. Porque si la organización puede funcionar sin mí, quiere decir que hay gente responsable que se hace cargo de una tarea porque yo no sé lo que a mí me puede pasar, o no sé lo que Dios puede hacer conmigo. Y la organización debe funcionar igual. Por eso, y que se entienda lo que voy a decir, no estoy en contra de aquellas personas que ponen, de algunas sí, en el cartel, el pastor y la cara del pastor, ¿no? Así, ¿no? Como a vos. Está todo bien, no sé, no todos los casos deben ser igual, pero yo prefiero que no. ¿Saben por qué? Porque la organización no es mi organización. Si yo por X motivo dejo de estar, por lo que sea, la organización tiene que seguir funcionando. La iglesia no se disuelve porque se carga un pastor. No se disuelve porque un líder deja de ser, o porque todo el liderazgo se vaya de un día para otro, porque la iglesia es la iglesia. Tiene vida propia. No se apaga porque un miembro, aunque sea el mismo pastor de la congregación, se apague o le pase lo que le pase. ¿Me entienden? Entonces, tu secreto en lo que haces es volverte prescindible. Es empezar a dejar un legado, aunque sea con una persona, no te digo, hay gente que quizás después se te va multiplicando, pero empezar como mínimo a buscar a uno, decir, lo que yo estoy teniendo, lo estoy dando. Y lo que voy aprendiendo, lo voy dando. ¿Por qué? Porque estoy preparando una persona que luego me va a pasar. Porque ahí viene la otra parte, ¿no? A veces uno empieza a ver crecer un hermano en la fe, ¿no? Y dice, no, lo tengo ahí. Cuando llega acá, ¿escuchame? ¿No? No me gusta. Y lo dice Randy Clark en el libro que me prestó Ruth, donde dice que lleva a un alumno, la historia más o menos me la acuerdo, pero lleva a un alumno a
a una conferencia y van juntos en el auto y él directamente, la fluidez profética del alumno que tenía 20 años y él ya tenía 50, era tremenda, de tal manera que él escuchaba lo que hablaba en el auto, o sea, en el espíritu sabía lo que estaban hablando en el auto de él, tenía palabras proféticas sobre todas las personas que se cruzaban. Y Randy confiesa y dice, me trajo un poquito de celos. Dijo, ¿cómo si yo soy el profesor, eres el alumno? Hasta que después dice que comprendió que no funciona así, que funciona la vida espiritual cuando al revés. Me alegro de que el que estuve preparando o el que estuvo al lado mío llegue a grandes cosas. Por mí que llene un estadio, por mí que predique 10 veces mejor que yo, porque no es el punto, porque yo no soy imprescindible. Y si vos trabajás de la misma manera, entonces levantarás gente que también edifique de tal manera en que otros que ellos levanten edifiquen todavía más alto. Y así es la iglesia de Jesucristo. ¿Se animan a eso? Ahora, si en mi tarea empiezo a sentir, a ver, esto sí, alguna vez me pasó. Termina una reunión, termina lo que sea, y viene él y me dice, no sé qué haríamos sin vos. ¿No? Ay, pastor, nunca escuché a nadie predicar como usted. Si usted no predicara, yo no entendería nada. Algo, yo tengo que volver a mi casa, y no contento así, ¿no? Bueno, como dije antes, con la Biblia grande, que me prestó el que había entrado antes. No, yo debo volver a mi casa y decir, ¿qué estoy haciendo mal? Estoy haciendo algo mal. Porque si estoy volviéndome imprescindible en la organización, algo hago mal. Está bien que me valoren, que me quieran. Poco estamos hablando de despreciar a los demás. Pero cuando estoy sobrevalorado, cuando el aprecio es obsecuencia, como dije hace poco, ahí se transforma en esto, en que de pronto va mi foto al cartel, de pronto todo gira en torno a mí o en torno al líder de tal área, y eso es un problema futuro. Podrá ser bárbaro ahora, o entre comillas podrá parecer bárbaro, porque de pronto, ¿qué haces? Vos pones un cartel con el nombre de alguien y se llena un lugar. Y muchas veces respetable también, porque hay unción sobre la persona, porque algo pasa cuando esa persona llega. Las campañas de Carlos Anacondia son alrededor de Carlos Anacondia. Pero él cuando sube, si alguna vez fueron ustedes, él cuando sube se encarga de agarrar a Carlos Anacondia, o sea, él mismo, y ponerlo allá abajo. Y eso es lo que le valoro a un tipo que cuando pone una carpita en el medio de cualquier parte, se acercan miles y miles de personas. Pero cuando él sale al escenario, aparte de chiquitito, ¿vieron cómo es Carlos? Él se encarga de agarrar ese nombre que está puesto en lo más alto, porque la gente a veces lo pone ahí, y dice, bajá de allá, Carlos, y lo baja. ¿Estás dispuesto a hacer eso? Porque es fácil decirlo ahora, pero cuando arrastras miles de personas, parece como que cuesta un poco más, ¿no? Pero ¿qué hacemos sin mí? Entonces empieza a suceder algo que no me gusta, y lo tengo que decir, en las iglesias donde hay nepotismo. No, bueno, déjenme abrir yo un paréntesis constantemente para que no se malinterprete. No todos los casos es igual. Hay hijos de pastores que tienen el llamado a ser pastores. Pero a veces nos reunimos tanto, tenemos tanto celo entre lo que construí yo, que ¿a quién se lo quiero dejar? A mí, por la duda, ¿no? Es como el que quiere que el hijo le salga futbolista para llenarse de guita, ¿no? Pero yo quiero que se quede acá porque que no me toque en la organización. No. Somos imprescindibles. Yo soy imprescindible. El día que me vuelva prescindible, pifié en mi manera de liderar. Pifiaré en otras cosas, pero no voy a pifiar en creerme imprescindible para la organización. Yo creo fehacientemente que hay gente sentada en este lugar que se le puede dar una tarea específica, que uno puede colaborar desde afuera, pero que puede funcionar la actividad bien. Y no hay que estar husmeando, porque cuando uno husmea demasiado es porque tiene miedo a que le saquen su autoridad. Había momentos en este lugar donde la reunión de mujeres había más gente que en la reunión del domingo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Qué me voy a poner celoso porque la persona que enseñó ese sábado que se hizo llegó más gente que cuando yo... ¿Qué importa? ¿Quién me importa eso? Y hace poco les voy a contar algo, hablé con Bernardo Afrancino y me dijo una frase que me gustó mucho. Y lo iban a invitar a una conferencia de una denominación, y le digo, bueno, ¿qué ponemos sobre usted? Entonces le preguntaron, ¿no? Que usted hizo un máster en teología, usted es teólogo, usted... Y dijo, no, poné el nombre de mis hijos, poné el nombre de mi familia, es lo que más me honra, es lo que más feliz me pone. Entonces a mí no me pone tan feliz que digan,
Vieron que uno pone conferencista internacional, teólogo, maestro de la palabra. Está bien porque hay la presentación lógica. Pero la verdad es que lo que más me honra es lo que estoy construyendo día a día. Porque si puedo hacer todo eso, pero mi vida no funciona, y me voy a sentir mal. Entonces, me encantó esa frase de él. Porque me di cuenta de que realmente él no eran los títulos y los pergaminos lo que realmente lo hacían contento. Lo hacía contento su día a día. Entonces no amparaba su felicidad en el ministerio. Porque así cuando vos amparás tu felicidad en el ministerio, cuando de pronto las cosas empiezan a salir mal, porque ¿qué dije? Que la vida de la iglesia es como la vida de la familia. Entonces de pronto tenés, así como les dije que hubo reuniones de mujeres que eran más convocantes que la reunión del domingo, de pronto me dijo Ivana, me di cuenta que éramos 3. Y eran peores que antes. Y era la mejor antes Ivana y los que lideraban, y ahora no tiene nada que ver. No se mide en esos términos. Pero yo sé que la persona debe buscar primeramente poder cumplir las cosas en la vida que el Señor manda y no solamente vivir del ministerio. Si no, es lo mismo que la política, ¿vieron? El político, uno lo ve, revisa la vida de los políticos, están todos destruidos, ¿no? Van por el decimonóveno matrimonio, tienen un patrimonio imposible de explicar, o sea, todo mal. Pero entonces, y me cruzo con gente que yo sé que está en la política y yo les puedo asegurar, no se rían lo que voy a decir. Laburan y laburan y laburan. Se levantan a las 5 de la mañana y se acuestan a las 2 de la mañana todos los días. Pues se afanan bastante guita, no creen. Pero que laburan un montón. ¿Por qué? Porque necesitan de la adrenalina del ministerio, porque su vida está hecha a pedazos. Empezá a preocuparte, como dice Bill Hammond, que me gusta, que Dios está mucho más preocupado en el ministro que en el ministerio. Empezá a preocuparte por las cosas del ministro y no solamente por las cosas del ministerio, porque las cosas del ministerio pueden pasar. De pronto podés tener una actividad que se suspenda por X motivo o que gire hacia un lugar que no esperabas, pero tu vida es la que debe andar en el Señor sobre carriles. Y déjenme decirles algo, hay ciertas cosas que andan sobre carriles previsibles. Yo miro la vida de mi esposa y no veo en 10 años haciendo otra cosa, veo en 10 años con mi esposa. Es previsible, es predecible lo que va a suceder, porque es una vez para siempre. Veo la vida de mi hijo y yo ya sé que mi vida desde que él nació cambió. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Se volvió ciertamente predecible eso. Y esas son las cosas que cuando llego a mi casa, de un mal día de ministerio, de un mal día de trabajo, de un mal día de lo que sea, miro lo que tengo alrededor y lo que empiezo a construir. Y acá hay jóvenes. Jóvenes construyan cosas sólidas a futuro. Construyan cosas que cuando abren la puerta de la casa dicen, qué felicidad me causa lo que estoy construyendo. Y me acuerdo que eso fue parte de la predicación del casamiento de Ezequiel y de Ruth, cuando hablaban, ¿no?, de la aljaba, de los hijos que venían. Yo les dije, esa es la foto, me acuerdo tal cual, esa es la foto que me gustaría ver a futuro de ustedes, la foto que me gustaría ver en mi familia, yo ya lo estoy viviendo. Una foto donde la puedo mirar en 10, 20 años y decir, nos equivocamos, pero qué lindo lo que construimos. Pero no lo cambiaría por nada, qué lindo, nos pifiamos, nos enojamos, nos peleamos, hicimos varias cosas mal, pero volvería a elegir lo mismo, volvería a elegir a mi esposa, volvería a hacer lo mismo. No ando arrepentido por la vida de lo que hice, ando arrepentido de cosas más chicas, pero no de lo esencial de mi vida. Amén. En Juan 16 viene el mayor ejemplo de imprescindibilidad. No me digan que lo repita de nuevo porque no lo voy a hacer, porque me salió de casualidad. Jesús les habla a los discípulos del Espíritu Santo y les viene hablando de un poquito antes también. Les viene hablando del Espíritu Santo. O sea, algo que los discípulos les estaba costando entender. Todavía no entendían quién era Jesús. Que lo tenían al lado, que lo tocaba, que dormía a la noche ahí y lo veían dormir. Bastante más difícil era que entiendan quién era el Espíritu Santo. Y Jesús les habla, y uno ve que les habla de distintas maneras y le explica quién es el Espíritu Santo. Y entonces me imagino en esa conversación pensando lo que pensaba. ¿Se imaginan qué pensaba Jesús? Diciendo, estuve 3 años con mis discípulos, más o menos, y de pronto le estaba hablando de alguien, del Espíritu Santo, que iba a venir, entre comillas, a ocupar el rol de él. Porque él se iba a ir, él ya no iba a estar físicamente, pero dice la palabra que iba a enviar al Espíritu Santo. O sea que en cierta manera iba
a suplir esa necesidad. ¿No? ¿Qué dijo? No los voy a dejar solos a ustedes. Les voy a enviar al Espíritu Santo. Los discípulos no entendían demasiado, pero de tanto que Jesús enseñó, dice la frase para mí que me marca y que me llega, que está ahí en Juan 16, 7. Ustedes lo tienen ahí. ¿Qué dice? ¿Cómo empieza el versículo? O sea, ¿ustedes se imaginan que esté Jesús acá entre nosotros 3 años, viendo los milagros, diciendo, vamos Jesús, vamos, qué bueno que estuvo, esta noche se sanaron un montón, y de pronto Jesús dice, a ustedes les conviene que yo me vaya? Yo me imagino haciéndole un tacle, ¿no? ¿A dónde vas? No, ¿a dónde vas? No. Y encima me hablaba él de que iba a venir el Espíritu Santo. O sea, va a venir algo que no voy a ver, que dice que me va a consolar, pero Señor, acá te tengo, acá te compruebo día a día, compruebo tu bondad, puedo tocarte, te veo acá estás. Y ahora vos me hablas del Espíritu Santo, todo muy lindo, bárbaro, pero no entiendo mucho porque me estoy poniendo en la piel de los discípulos. Y Jesús dice esta frase, el verdadero carácter del líder, el líder más grande que ha tenido y va a tener por siempre la humanidad, Jesucristo el Señor. Les conviene que yo me vaya. Ahora, ponete a pensar, con el grado de revelación que tenían los discípulos, que era poco, la Biblia no estaba escrita todavía, lo que estaba diciendo se estaba escribiendo por ahí, con lo poco que entendían comparado versus el conocimiento que nosotros tenemos, amplísimo. La Biblia recontra escrita, versiones, enseñanzas, de todo lo que ustedes quieren, estudios bíblicos, todo. Y sin embargo, a ellos los había preparado de tal manera en que podía ya partir e irse. O sea que los discípulos estaban listos para seguir con la iglesia. Les deja su organización, porque la organización de la iglesia, ¿de quién es? De Jesús. Y él dice, bueno, yo me voy a ir, les voy a dejar mi iglesia. Y a ustedes les conviene que yo me vaya. A mí esto no sé ustedes, a mí me rompe la cabeza. Yo veo acá el ejemplo máximo del líder que sabe correrse a un costado, así como un tiempito atrás Juan, ¿se acuerdan? Juan el Bautista dijo, es necesario que yo mengüe y que él crezca, o sea, es necesario que yo me corra y que aparezca él. Y ahora Jesús, tomando el mismo ejemplo, porque Jesús dijo que él era el mayor profeta, ¿qué dice? Ahora es necesario que yo me corra y que ustedes se manejen con el Espíritu Santo. Ya no lo van a ver, pero lo van a sentir. Les explica inclusive que es como el viento, que uno no sabe de dónde nace, pero el Espíritu, los nacidos del Espíritu justamente somos así. El Espíritu Santo también lo es. Así que tenés una buena oportunidad en estos días para ver a quién le decís te conviene que yo me vaya. Para ver a quién le decís cómo funcionaría tu vida, cómo funcionaría lo que haces, cómo funciona tu ministerio si vos no estás. Porque ahí se ve el verdadero carácter del líder. Así que si vos estabas ilusionado en que yo ponga en el cartel, ¿no? Ponga estudios bíblicos y en la cara de Cele un GIF, ¿no? Haciendo así. No va a pasar, porque somos imprescindibles. Las personas de este lugar somos imprescindibles. La organización seguirá, porque la organización nos supera y nos excede, porque es la iglesia de Cristo. Pero vos y yo podemos pasar tranquilamente. Ahora, si pasamos y no dejamos a nadie, la culpa es nuestra. La culpa no es, qué desorganizados que son. Qué bárbaro, me voy y miren lo que hacen. No, la culpa es de nosotros, los que lideramos, en no levantar a alguien. Así que si ya sos líder, empezá desde ahora. Si no sos líder, cuando arranques, arrancá con esto en mente. Arrancá pensando en que sos imprescindible y entonces te irá bien. Entonces podrás, como de pronto sucede acá, que puede venir otra persona a predicar y está bien que así sea. No me aferro al púlpito. Digo, no, que no predique nadie más. A ver si lo hace mejor que yo. Mejor. Feliz de la vida que eso suceda. Porque yo no dependo de lo que mi ministerio viva. Tengo motivos para vivir y todos los de acá tenemos motivos para vivir y no es mi combustible lo que pasa el domingo acá únicamente.
Obviamente que me alegro cuando las cosas salen bien, no estoy hablando de indolencia, pero sí estoy hablando de la importancia en preparar a alguien. Así que, sin embargo, como les dije recién, Jesús había preparado de tal manera a los suyos que ya estaban listos para atravesar lo que venía, y lo que venía era bravo. Si hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de una persecución seria, y sin embargo ya estaban listos porque Jesús dice que les convenía. Por esta razón, siempre emprende algo buscando dejar un legado. Buscando dejar un legado. Busca a alguien que continúe lo que vos hacés y que lo haga todavía mejor. En esto se ve el corazón del cristiano, el que se pone feliz cuando ve a alguien que lo supera y hace las cosas con excelencia. Así que líderes, futuros líderes, porque acá ustedes tienen el potencial para hacerlo, empiecen a pensar en a quién levantan. No le digan al pastor, es que yo siempre estoy solo porque nadie me acompaña, porque eso es responsabilidad de quién? Del propio líder. Ponete una persona al lado de a poco y vas a ver cómo terminará siendo una persona que enseña. Es muy sencillo. Yo recuerdo cuando en las primeras reuniones en la casa de Nora venía el pastor Fabián de Rosario y traía a Brian. Estoy tremendo, se nota que dormí poco, ¿no? Y traía a Brian y contaba siempre que Brian era un chico que había tenido unos problemas en su familia y prácticamente lo adoptó como un hijo. Y uno lo escuchaba después hablar a Brian, y Brian conocía la palabra, Brian conocía la alabanza que él tocaba en la congregación. ¿Por qué? Y porque el pastor se encargó de decir: lo que yo tengo te lo doy. Entonces de pronto Brian, que vino como una persona desconocida, que no entendía nada, probablemente en ignorancia de las escrituras, de pronto ahora es una persona que ya podía estar enseñando. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? Entonces, me produce verdadera alegría cuando veo que ustedes están hablando con alguien y le están compartiendo de lo que saben, no guardándose cosas, ¿no? Te lo voy a decir esto porque... No, le están dando cosas y luego, ¿sabe qué? Le dan la oportunidad de hacerlo. Porque es como que yo te diga: acá vos preparate, anda al seminario, y entonces vos estás acá parado porque querés predicar. No, entonces te pones en jefe. No, cuando la persona está lista, viene acá y enseña la palabra del Señor. Y primero le saldrá medio, ¿no? Medio como que tartamudeas un poquito, te cuesta, te sale como todo robótico, y después te va soltando, pero alguien te tuvo que haber enseñado y alguien te tuvo que haber dado la oportunidad de hacerlo. Y yo agradezco al pastor de jóvenes de la iglesia, al buen pastor, que un día él vio en mí que yo podía predicar y prediqué. Me salió como cuenta Bernardo a Franchino, la primera vez que predicó, dice: para mí no se entendió absolutamente nada, y terminó de confirmarlo cuando va y se sienta en el primer lugar y la señora que está al lado dice: ya te va a salir, nene. Es así. Por lo menos certificó lo que la duda que él tenía desde el lugar hasta el asiento, la certificó apenas se sentó. Pero lo que quiero decir es que necesitas que alguien te enseñe, te entrene y luego te abra el espacio. Esos son ustedes. Ustedes tienen la oportunidad de hacerlo. Así que vamos a terminar esta reunión orando unos por otros. Yo les pido que les voy a incomodar un cachito, que se levanten, ponemos de pie, raudamente, y elegimos a una persona. Al final lo hacemos. Elegite ahí una persona, idealmente en una persona que conozcas todo, ¿no? Ahí, pónganse un poquito, oremos un instante unos por otros y oremos por esto. Oremos por ser verdaderamente personas prescindibles. Declaremos sobre la otra persona lo que creemos que es el liderazgo. El liderazgo es volverse prescindible.